Bueno, voy a, voy a tratar de explicarme de la manera más sencilla el tema del Seol y la señal de Jonás. Para mí son muy importantes para poder entender cuándo muere el Señor. Entonces, en Jonás capítulo 1, verso 17, mira lo que dice. Pero el Señor tenía preparado un gran pez para que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre de ese pez 3 días y 3 noches. Entonces, esto fue de manera literal. Esto se cumplió a sí mismo. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el corazón, en el vientre de ese pez. ¿Sí? Eso fue literal. Así sucedió según las escrituras. Si vamos para la parte donde el Señor le habla a los escribas y fariseos, donde les dice que solamente les iba a dar la señal del profeta Jonás, mira lo que dice. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino solamente la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, y esto pasó de forma literal, o sea, eso pasó así, ¿ve? 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del gran pez. Entonces dice, así mismo como estuvo Jonás, así mismo estará el Hijo del Hombre, de manera literal, así mismo, de manera literal, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces aquí va a pasar lo mismo que pasó con Jonás, con el Señor. O sea, pasó lo mismo. Pero hay una frase interesante aquí, que tiene que ver con dónde iba a estar el Señor. 3 días y 3 noches. Aquí dice que iba a estar en el corazón de la tierra. Y si analizamos un poquito esta frase y pensamos en la definición de la palabra Seol y vemos todos esos textos que aparecen en la escritura, confirmando lo que dice en Enoc capítulo 22, en el cual dice que el Seol es ese lugar bajo tierra a donde van los espíritus de los que se mueren, de los muertos. Solo con esa definición de Seol, ya con eso podemos empezar a comprender un poquito más de qué está hablando el Señor. Un poquito. ¿Ve? En el corazón de la tierra estará 3 días y 3 noches. En el corazón de la tierra. En el centro de la tierra, en lo más profundo de la tierra. Entonces, esto lo podemos asimilar o asemejar al Seol. O sea, quiere decir que el Señor va a estar 3 días y 3 noches en el Seol, en ese lugar que está bajo la tierra, que es muy profundo, según la definición de Enoc, capítulo 22, donde van los espíritus de los muertos. Él iba a estar muerto 3 días completos y 3 noches completas. ¿Ve? Solo con la definición de Seol podemos llegar a analizar esto de esta manera. Pero no nos quedemos ahí. Vayamos otra vez a Jonás. Y fíjate qué interesante lo que dice en Jonás capítulo 2. Dice, entonces oró Jonás al Señor desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia al Señor y él me oyó. Él estaba desde el vientre del pez, dentro del pez, desde el seno del Seol. ¿Ve? Desde el seno del Seol. Aquí también yo puedo decir desde el corazón del Seol, desde lo más profundo del Seol, desde el seno del Seol, clamé y mi voz oíste. ¿Cómo así?
¿Cómo así que desde el seno del Seol? Si él estaba en el vientre del pez. Y bueno, aquí vemos una forma diferente de expresar su sentir. ¿Ve? Ahí podemos apreciar que él se sentía dentro del vientre de ese pez como si estuviera muerto, como si estuviera en el mismo Seol, que es ese lugar a donde van los espíritus de los muertos. Él hace como una comparación, como si fuera algo similar. El vientre de ese pez, ¿por qué? Porque era oscuro, porque era tenebroso, tal vez porque sentía que se iba a morir. Entonces lo que hizo fue comparar ese lugar terrible en donde se encontraba con el propio Seol, porque era como estar en el mismo Seol para él. Estar en ese vientre de ese pez era como estar muerto, aunque fueran cosas diferentes, porque el vientre del pez no es el Seol. El Seol se encuentra bajo la tierra. Es un lugar muy profundo, muy tenebroso. Entonces, fíjense, ahí él está comparando el vientre de ese pez con el Seol, que es el lugar donde van los espíritus de los muertos. Es como si él estuviera muerto, o como si sintiera que iba a morir dentro de ese pez. Por eso hace esa comparación. Y si seguimos leyendo, se van a dar cuenta que es lo que él sentía. Dice, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, o sea, ese lugar de oscuridad terrible. Dice, descendí a los cimientos de los montes, o sea, a lo más profundo de la tierra. Era como si hubiera descendido ahí, a lo más profundo de la tierra. Por eso lo compara con el Seol, el lugar donde estaba. Y dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí. Fue algo parecido, aquí podemos analizar esto, fue algo parecido a lo que le pasó a Coré. O sea, la tierra se los tragó y después la tierra se volvió a cerrar encima de todos esos cuerpos. Mas tú echaste mi vida de la sepultura. ¿Ves? Es como si estuviera muerto para él. Cuando mi alma desfallecía en mí, como que sentía que se iba a morir, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta tu santo templo. Entonces Jonás compara el vientre de ese pez con el lugar de los muertos, porque él sentía que se iba a morir en ese lugar, tan oscuro, tan tenebroso, tan terrible. Esto confirmaría lo mismo que el Señor dice acá, que iba a estar el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Se está refiriendo a lo mismo, al Seol, que está en el corazón de la tierra, en lo más profundo de la tierra, está el Seol. Entonces, si el Señor iba a estar muerto 3 días completos y 3 noches completas, de forma literal, como dice ahí, ¿esto qué quiere decir? ¿O qué significaría esto? Que si él muere a las 3 de la tarde, no se podría cumplir la señal que él mismo dijo. ¿Sí me entiende? Porque desde las 3 de la tarde hasta la puesta de sol, que es cuando se termina el día, todavía falta tiempo. Bueno, hay otros pasajes que tienen que ver con el discípulo Pedro, que confirman que la hora novena no es a las 3 de la tarde. Ellos ahí en esos pasajes, esos pasajes no los recuerdo ahora exactamente, creo que están en Hechos, dice que la hora novena, creo que hablaban de la hora de la oración, la hora novena. Y dicen ahí que
Bueno, por la trama da a entender que la hora novena no es a las 3 de la tarde. Es al oscurecer, a la puesta de sol. Y bueno, así por encimita, de manera sencilla, eso es lo que yo he comprendido con relación a este tema tan complejo. Espero que me hayan podido comprender. Ese es mi entendimiento. Y me cuadra más así con la señal. O sea, me cuadra más que él muera al atardecer, el Señor, que no muera a las 3 de la tarde. Si muere a las 3 de la tarde, no cuadra la señal del profeta Jonás, que él mismo dio a los escribas y fariseos. No cuadraría esa señal. El Señor tendría que morir al atardecer para que esa señal se cumpla a la perfección.